días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Y damos gracias al Señor porque una vez más nos convoca a Él a través de su palabra. Dice su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es una enorme bendición poder ir avanzando con nuestra serie, el Seminario Bíblico Online de Casa de Oración Banfield. Y ya hoy vamos por nuestro libro de Daniel. Qué interesante y qué increíble cómo hemos avanzado gracias al Señor. Y como siempre les digo, a los que no estuvieron todas las clases anteriores, los 28, 29 clases anteriores del año pasado, tenemos un grupo en la plataforma Telegram. Pueden ingresar a Telegram, me piden solicitud y les ingreso allí al grupo y ahí están todas las grabaciones, todos los MP3 para que ustedes puedan repasarlo y tomar apunte del mismo. Bien, comenzamos con nuestra clase de hoy. Gracias al Señor que nos permite compartir, ¿no?, este tiempo. Hace aproximadamente 2600 años, un joven judío fue tomado cautivo en una invasión del Imperio Babilónico a manos de Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos que hubo en aquellos tiempos de Babilonia, y que en ese entonces se extendía rápidamente hasta llegar a convertirse en un verdadero gigante del poder, con una increíble fuerza militar imbatible, exuberante riqueza en aquel sitio Babilonia. De hecho, no sé si ustedes recordarán, previo a la guerra de Irak, el que era presidente de facto de aquel lugar, según no me recuerda el nombre de aquel hombre de Irak, bueno, ya lo recordaré, que él quiso reconstruir todos los palacios y todos los sitios allí en Babilonia, de toda la riqueza arquitectónica de aquel lugar. Estamos hablando que data de 2600 años. Increíblemente poderoso, de una riqueza exuberante, de una tecnología muy avanzada para aquella época, pero aún la mayoría de las personas llevadas en cautiverio estaban destinadas a una desdichada vida de esclavitud. Se les quitaba su identidad. Pero Dios tenía un plan especial para este personaje, este joven judío que también fue deportado a aquel lugar. Este joven judío se llamó Daniel, fue cautivo también. Se dio cuenta de que Dios estaba trabajando con él de forma sobrenatural, milagrosa. Y no solo para preservar su vida, también lo estaba usando el Señor para revelar profecías muy, pero muy importantes sobre los gobiernos mundiales que surgirían en el futuro. De hecho, Daniel vio cosas que todavía no se han cumplido. Al ser residente de la capital más importante del mundo en aquella época, y habiendo sido reconocido por su sabiduría en la corte misma del rey Nabucodonosor, Daniel demostró la superioridad de Dios frente a los otros dioses babilónicos. Además, fue un ejemplo notable de obediencia a Dios en medio de adversidad, siendo fiel a pesar de grandes pruebas, enormes pruebas y dificultades. Sin duda, el libro de Daniel sigue siendo absolutamente relevante en la actualidad. Ya que Daniel no desempeñó un ministerio profético público, porque no fue un tipo de profeta como Jeremías, por ahí, como Ezequiel. Su libro no figura en la Biblia hebrea entre los libros proféticos, según la división de libros de la Biblia hebrea, sino entre los escritos de Ktuvim. Ktuvim son los escritos, en hebreo Ktuvim son los escritos que constituye la tercera división. La Septuaginta coloca este libro después del profeta Ezequiel, es decir, lo selecciona dentro de la colección de libros proféticos y no de escritos. En hebreo es Nevi'im, los libros proféticos.
Y según esta diferencia canónica de ubicación, es decir, los judíos lo ponen como los escritos, como la parte histórica, pero en la Septuaginta lo colocan, como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, en los libros proféticos, Nevi'im. Y según esta diferencia de libros proféticos, a causa de ciertas características literarias propias del libro. Por eso lo colocan como libro profético. Escrita, interesantemente, parte en idioma hebreo, parte en idioma arameo. Los estudiosos modernos reconocen que el texto de Daniel pertenece en propiedad al género literario conocido como apocalíptica. De hecho, le llaman al libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel es el único libro veterotestamentario. Veterotestamentario es una palabra que ustedes deben ya familiarizarla. Básicamente está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando del Tanaj. El Tanaj en hebreo es una palabra que se compone de la palabra Torah, Nevi'im y Ketuvim. Es decir, Torah significa ley, Nevi'im los profetas y Ketuvim los escritos o los libros sapiensales. Esa palabra Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim conforman la palabra Tanaj. De ahí conocemos la Biblia judía, que es Tanaj, que representa especialmente en los capítulos 7 al 12 aquel modo de pensar y percibir un llamado apocalíptico que será decisivo para la atmósfera en que se escribirá el Nuevo Testamento. Daniel vivió unos 600 años antes de Cristo y junto con Hananías, Misael y Azarías fueron exiliados a Babilonia después de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Todo esto está relatado en las Escrituras. Y probablemente era aún un adolescente cuando fueron arrebatados de su familia, arrancados de sus tierras, de sus casas, sus costumbres, su Dios, y allí se lo cambiaron hasta sus nombres. Se les hizo estudiar literatura babilónica y se les expuso a su cultura y costumbre como entrenamiento para ingresar al servicio civil babilónico. Es decir, de hecho, le cambiaban su aspecto, lo rapaban, lo afeitaban, quizás algunos lo tatuaban inclusive, le ponían ropas babilónicas y comían comidas que comían ellos, sacrificada a ídolos, y les enseñaban y les obligaban a venerar a los dioses que ellos tenían. Fíjense qué situación tan especial y adversa tuvieron que vivir estos hombres de Dios, como por ejemplo en este caso Daniel. Él tuvo un compromiso. Daniel y sus amigos tenían muy claro en sus mentes qué compromisos podían y no podían hacer. O sea, Pablo nos dice en sus cartas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ahí se usa mucho el sentido común y el discernimiento del cristiano, porque no somos extraterrestres, vivimos en una sociedad y hay cosas que sí son lícitas, de las cuales podemos tomar y hacer uso, y hay otras de las cuales no. Mientras los babilónicos adoraban a muchos dioses, estos jóvenes adoraban al único Dios y al verdadero Dios. Se pusieron de pie desde el principio cuando se negaron a contaminarse con comida y vino de la realeza. Dios, cuando hablo de vino, hablo de la bebida, del alcohol. Y Dios honró su fidelidad y se los encontró que estaban más sanos y mejor alimentados que los demás. Mientras ellos comían legumbres y los otros comían carnes y cerdo, etc., la salud y el rostro de estos jóvenes que comían de manera modesta, conforme a la dieta de Dios, estaban mejor de salud. Interesante para tomar en cuenta en nuestra salud física, ¿no? Que a veces la tenemos un poquito relegada y olvidada, pero ahí hay sabiduría también de qué metemos dentro de nuestro estómago, ¿no?
Eso está en el capítulo 1 de nuestro libro, Daniel 8 al 19. Más tarde, otro suceso, cuando los 3 amigos de Daniel se negaron a inclinarse, a adorar, a venerar a la imagen de oro de aquel rey llamado Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno de fuego, y Dios intervino y salieron ilesos. Dios no avergüenza a aquellos que le son fieles. Acordate de esto. Entonces, en su capítulo 3, versículo 1 al 30, nos relata la situación del horno de fuego y la estatua de Nabucodonosor. Cuando Darío, el Medo, invadió Babilonia y decretó que cualquiera que orase a cualquier dios que no fuera él mismo como Dios vivo, como Dios hombre, sería arrojado a un foso de los leones. Y Daniel, que oraba solo a Dios, fue acusado, fue perseguido y fue arrojado al foso de los leones. Una vez más, Dios intervino y Daniel salió ileso y Dios fue glorificado. Capítulo 6, 1 al 27. Cuando defendemos la causa de Dios, cuando nos jugamos por Dios, sin temor a las consecuencias, mucho menos a las burlas, porque una burla no es nada comparado con que te tiran al foso de los leones o que te tiren a un horno ardiente, ¿no? A veces por las burlas uno ya deja de defender la causa de Dios y se esconde de su cristianismo. Entonces, cuando defendemos la causa de Dios sin temor a las consecuencias, Él honrará nuestra fidelidad y Él será glorificado. Bueno, Nabucodonosor tuvo sueños y le pidió a Daniel que interpretara 2 de sus sueños. Esto está en el capítulo 2 y el capítulo 4. Y por vía de la reina interpretará para el rey Belsasar la escritura que había aparecido misteriosamente en la pared cuando ellos quisieron realizar una fiesta allí, un jolgorio con las cosas sagradas del templo. Entonces aparece la escritura en la pared, allí en capítulo 5, 1 al 30. ¿Por qué incluso la realeza buscó la ayuda de Daniel? Debido a su reputación de ser una persona piadosa. Porque Daniel en todo su tiempo se comportó siempre igual, manso a Dios. Manso significa sometido a Dios. Pregunta: ¿tus jefes en tus trabajos te consideran como una persona sabia, prudente y mansa que teme a Dios? Bueno, si te consultan, te piden oración, te dicen: che, vos que vas a tu iglesia, vos que orás, que sos una persona de oración, una persona espiritual, podés orar por esto, por aquello, o hasta te piden consejo. Eso es bueno, es una señal de que tu reputación es alta ante el impío. Ahora, si no te considera, es porque hay un problema allí. Se debe tener una reputación piadosa. Un concepto, la gente debe tener un concepto de nosotros, de una persona sabia, conocedora de la palabra y honesta. Dios no espera que todos podamos interpretar sueños, porque en un tiempo hubo una moda donde todo el mundo soñaba. Pastor, soñé con un pajarito que volaba sobre el tejado, ¿no? Qué sé yo, y se imagina que uno es una especie de intérprete de sueños, ¿no? Pero hay sueños que realmente Dios claramente habla. Yo he tenido varios sueños y lo puedo contar con los dedos de las manos. O sea, sé cuando son sueños de Dios o cuando comí mucha pizza esa noche, ¿no? Por eso hay que tener claridad de que Dios no siempre habla por sueños. Y de hecho a mí me aburren mucho los sueños, cuando no tienen sentido y son más largos que una película, ¿no? Me cuentan que subió a la montaña y allá encontró una florcita, un trébol de 4 hojas, y yo me duermo cuando me cuentan eso. Cuando es de Dios, claramente Dios mismo te va a dar la interpretación. Pero todos podemos, a través del poder del Espíritu Santo, vivir vidas piadosas y al mismo tiempo pedirle a Dios que nos conceda sabiduría y la capacidad de adquirir conocimiento. Daniel
que es nuestro personaje de hoy, también nos enseña a confrontar toda maldad, toda impiedad, toda idolatría sin miedo. ¿Qué más hacía Daniel? Bueno, lo que hicimos nosotros hoy, orar, y lo que estamos haciendo ahora, estudiar. Daniel era un hombre de oración y de estudio de las Escrituras. Daniel estaba enterado de las Escrituras, de las profecías de Jeremías acerca de Jerusalén, sobre la desolación de la ciudad que duraría 70 años. Entonces allí, cuando se estaba cumpliendo el tiempo, es donde él ora al Señor, pidiéndole: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Señor, ya estamos en tiempo cumplido. Y ahí es donde aparece el ángel Gabriel y le habla y le dice: Daniel, eres muy amado allá arriba. Y ahí le dice: y se te revelará lo que has pedido. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Una tremenda revelación le viene a este varón. ¿Por qué? Porque estaba en oración y estudiando las Escrituras. ¿Sabes que mientras estamos estudiando algo que pasó hace 2600 años y vos tenés un corazón abierto al Espíritu, Dios puede estar trayéndote una revelación de una cuestión cotidiana de tu vida cristiana? Algo que pasó hace 2600 años te puede servir hoy a vos. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto está documentado en el capítulo 9 de Daniel. Le rogó a Dios en oración por su pueblo, confesando los pecados de la nación al mismo tiempo. Él se hacía cargo, como vimos tanto el profeta Ezequiel, como el profeta Jeremías, como el profeta Ezequiel, que ellos oraban y no decían: este pueblo maldito, este pueblo, Señor. Él decía: Señor, yo pertenezco a este pueblo y soy tan pecador como ellos, Señor. Y él sufría las consecuencias. Entonces, qué interesante hacerse cargo también, ¿no? Le rogó al Señor en oración por su pueblo, confesando los pecados de la nación al mismo tiempo. Capítulo 9 también de Daniel. La oración y el estudio de la palabra de Dios ayudaron a Daniel a ser firme en su fe en un país donde la religión mayoritaria era la adoración de ídolos. Por eso es interesante cuando alguien dice: pastor, ore por mí que cambie de trabajo. Son todos del Gauchito Gil, son todos paganos, hablan malas palabras, ven pornografía, roban en el trabajo. Pastor, ore para que el Señor me lleve a trabajar, no sé, a una empresa donde son todos evangélicos. Por ahí te podés llevar una sorpresa. Peores son la fábrica de los evangélicos que los impíos, porque por lo menos los impíos no fingen, no son hipócritas, ¿no? Tristemente, muchos cristianos que en la iglesia aparentan mucha santidad, en el trabajo hacen desastres. Pero no voy a orar para que el Señor te saque de ese trabajo. Voy a orar para que seas como Daniel, para que puedas, a través de tu testimonio, de tu vida de oración y estudio de la palabra, estar firmes en un ambiente hostil como lo estuvo Daniel, donde la idolatría estaba a la orden del día. Y la única forma en que podemos profundizar en nuestra relación con Dios es estableciendo momentos en los que podemos pasar con Él en oración y estudiando la palabra de Dios. Los sueños y visiones que Daniel tuvo, el Señor se los dio en capítulo 7, capítulo 12, y tratan sobre el futuro de las naciones del mundo, y en ese estamos nosotros. Algunos de los eventos descritos que ya han tenido lugar para nosotros, algunos no se han cumplido, no se han realizado todavía, porque está describiendo los tiempos finales, sobre todo capítulo 12, versículo 1 al 12. Y sabemos por esto que Dios es soberano, Él es el alfa y la omega, y sabe el principio desde el final. Podemos confiarle a raíz de esto, de que Él es el alfa y la omega, que Él sabe todo desde su comienzo hasta el final. Podés confiarle tranquilamente tu vida en sus manos, porque sabemos que Él nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo para morir por nosotros. Juan 3:16. El autor de nuestro libro, obviamente el libro mismo lo identifica a Daniel como el autor, Daniel capítulo 9,
versículo 10 al 2. Jesús también menciona a Daniel como su autor, así Mateo 24:15, así como dijo Daniel, dice el Señor mismo, menciona a este profeta. La fecha de su escritura probablemente fue entre el año 540 y el 530 antes de Cristo. El propósito de la escritura de este libro, en el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado a Judá y deportado a muchos de sus habitantes a Babilonia, incluido Daniel. Daniel sirvió en la corte real de Nabucodonosor y varios gobernantes que siguieron a Nabucodonosor. O sea que Daniel estuvo al lado de varios reyes, porque por la gracia de Dios, porque el Señor lo puso allí. El libro de Daniel registra las acciones, profecías y visiones del profeta Daniel. Vamos a ver algunos versículos claves. Daniel capítulo 1, versículo 19 al 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los demás astrólogos y videntes que había en todo el reino. Aquí podemos aplicar un principio, como te dije recién, a tu vida cotidiana. A veces estás peleando y luchando por un ascenso en tu trabajo o una mejora en tu empresa, y a veces la forma no es la correcta, haciendo piquetes o qué sé yo, o haciendo protesta, o hay gente que actúa de una manera no cristiana, siendo cristiano. Y acá tenemos un principio bíblico de que si nosotros somos fieles a Dios, somos fieles a nuestra esposa, por ejemplo, a nuestros hijos, seremos fieles en nuestro trabajo. Y eso te traerá mucha honra ante los hombres. Porque si vos sos honesto y no te prestás para el robo, no te prestás para matar el tiempo en el trabajo, ¿no? Hay gente que mata el tiempo para cobrar un salario, ¿no? Justifica su presencia, pero no hace nada. Y obviamente cuando haya que hacer achique de personal, ¿no? Reducción de personal, estarás en la lista. Pero si sos un hombre o una mujer que ama a Dios y hace su trabajo como para el Señor, como dice el apóstol Pablo, no solamente no te van a querer desprenderse de vos, sino que te van a tener en cuenta para algún ascenso o para algún trabajo importante. Daniel capítulo 2, 31 es otro texto que pude tomar aquí. Dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. O sea, ahí está Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor, que obviamente, si quieren saber todo el contexto, sería bueno que lo puedan leer. Un buen estudiante de las Escrituras, como los que están aquí, me supongo que no se quedan con cada libro así, cada estudio que tenemos los martes, ¿no? Sino que se toman el tiempo de leer libro por libro, ¿eh? Hay que aflojar un poquito con San Google, como decía un pastor ahí, o con tanta serie de Netflix, y ponete a leer todo el libro de Daniel, todo el libro de Ezequiel. Es apasionante, y de paso llenas tu alma de alimento. Otro texto, Daniel 3, 17 al 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, esa palabra, y si no, es tremenda esa palabra. Y si no, es decir, y si Dios no te bendice, y si Dios no te bendice, y si Dios no te contesta, y si Dios no te da lo que le pedís, igual Él es digno de alabanza. Perdón, estoy un poco resfriado. Dice: y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, en contrapartida está diciendo, nosotros adoraremos al único Dios verdadero, a nuestro Señor. Entonces, también un principio para nosotros, ¿no? Hay uno allí que entregó su bendición por un guiso de lentejas, que ahora con el frío que hace, un guiso de lentejas con chorizo colorado es tentación para cualquiera, ¿no? Pero muchos están dispuestos a dejar algo o a despreciar algo tan valioso como la salvación y alguien tan sublime como Cristo por un simple placer pasajero. Otro texto, Daniel 4, 34 al 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, tremenda declaración de Nabucodonosor, que aparentemente tuvo una conversión. Él reconoce a Dios en su locura, porque él se la creyó. Él se creyó que todo lo que él tenía era por su mano, y Dios lo castiga, porque Dios le mostró su grandeza a través de la revelación de los sueños, a través de las bendiciones que recibió, a través de aquellos hombres que Dios usaba. O sea, no nos olvidemos de las bendiciones de Dios. Acá hay otro principio hermoso, ¿no? A veces somos muy rápidos para quejarnos de lo que el Señor aparentemente no está haciendo ahora, y nos olvidamos de todos los favores recibidos, como dice el Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía Jehová, y no te olvides nunca, hermano o hermana, de todo lo que Dios te ha dado. Ya con eso es suficiente para morir en paz y decirle gracias, Señor, por todo lo que me has dado, y sobre todo por la salvación de mi alma. Último texto, Daniel, obviamente no lo podemos dejar fuera, Daniel 9, 25 al 27. Necesitamos saber, y para saber hay que estudiar, hay que prestar atención. Sabe, dice, pues, y entiende. No solamente se trata de saber, sino de entender. Hay gente que sabe, pero no razona, no entiende. ¿Vieron esa gente que estudia de memoria, que da la prueba oral y bla, 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 y ni razona lo que está diciendo? Solamente estudió de memoria para obtener una nota. Pero el Señor nos llama a saber, porque Daniel sabía y entendía lo que Dios le hablaba. Y él está por lanzar una profecía que está por cumplirse, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el Cristo, estamos hablando de una profecía. Cristo no había nacido, faltaban 600 años para que el Señor nazca. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar las plazas y el muro en tiempos angustiosos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está profetizando 600 años antes de Cristo la muerte de Cristo. Uno a veces no toma dimensión de esto, pero estamos hablando de 600 años. Dios le está dando una palabra a un hombre que estaba exiliado, llevado cautivo a un país ajeno, y ahí Dios, como era un hombre fiel, que se mantuvo firme a sus convicciones, a sus principios y su amor a Dios, Dios le habla una revelación tremenda. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, lo matarán. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Está hablando del anticristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de la última semana de la gran tribulación que está por venir. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Está profetizando la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, que hoy no existe, que hoy no está, queda solamente un pedazo del muro. Está profetizando Daniel que se reconstruirá el muro,
y como se reconstruye el muro, se comenzarán a hacer sacrificios por estos 2000 años que no hubo muro, que no hubo templo, quiero decir. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, es decir, la dedicación de los sacrificios en el templo, en el tercer templo allí en Jerusalén. Y hoy, para que ustedes tengan información, yo sé que algunos ya lo saben, está todo preparado. Hay sacerdotes que están practicando, ensayando cómo será el sacrificio para la dedicación del templo que todavía no está construido. Y ya Daniel, hace 600 años antes de Cristo, o sea, 2600 años hasta aquí, está profetizando que el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando ya de la segunda venida de Cristo, cuando Él con la espada de su boca matará a este impío llamado anticristo. De un solo texto podemos sacar tremendas enseñanzas. Breve resumen de nuestro libro de Daniel. El libro de Daniel puede ser dividido en 3 secciones. Primero, el capítulo 1 describe la conquista de Jerusalén por los babilonios, junto con muchos otros. Daniel y sus 3 amigos fueron deportados a Babilonia y por su valentía y obediencia reciben bendiciones de Dios y fueron promovidos al servicio con el rey. El capítulo 2 al capítulo 7, ahí se registran a Nabucodonosor teniendo un sueño que solo Daniel puede interpretar correctamente. El sueño de Nabucodonosor sobre una gran estatua representaba el reino que se levantaría en el futuro. Ese tema de la estatua es tremendo. No hay tiempo para delinear esto, pero está hablando de 4 reinos y está hablando de 4 imperios. Y es un tema para tocarlo en otro momento. Capítulo 5 de Daniel registra el mal uso que hizo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, de los objetos sagrados que fueron tomados del templo de Jerusalén, y como respuesta recibe un mensaje de Dios escrito en la pared, y solo Dios pudo interpretar la escritura, solo Daniel, un mensaje, obviamente Dios le revela a Daniel, un mensaje del juicio venidero de Dios, y Daniel es echado al foso de los leones por rehusarse a orar al rey en otra situación. Pero fue librado milagrosamente. Dios le dijo a Daniel le dio una visión de 4 bestias, también apocalíptico. Las 4 bestias representan, aquí están, los imperios también de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los capítulos 8, la última parte de la división de 3 partes, capítulo 8 al 12 y el capítulo 9, contiene una visión de un carnero, un macho cabrío, varios cuernos, también referente al futuro reino y sus gobernantes, habla del anticristo, registra la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dios le da a Daniel el tiempo preciso cuando el Mesías vendría y sería muerto. Saben que hay desde que sale la orden, dice, para edificar el templo, la orden que lleva Esdras y Nehemías tiempos después, para reconstruir el templo hasta la crucifixión de Cristo, se cumplen exactamente las 69 semanas. Que queda una por cumplirse, que es la última de la gran tribulación. La profecía también menciona a un futuro gobernante quien hará un pacto con Israel, el cual romperá al cabo de 3 años y medio, seguido poco después por el gran juicio y la consumación de todas las cosas, es decir, Dios interviniendo a través de Cristo. Daniel es visitado y fortalecido por un ángel. Después de esta gran visión, el ángel le explica la visión a Daniel con detalles. Bueno, obviamente las referencias proféticas vemos en la historia del horno de fuego y de Daniel, el foso de los leones, una referencia profética de la salvación provista por Cristo cuando el león rugiente estaba a punto de acabar con nuestra vida, literalmente, y con nuestra vida eterna. El Señor nos rescató del foso de los leones.
Los tres hombres declaran que Dios es un Dios que salva y quien puede librarlos del horno de fuego. De la misma manera, al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, Dios ha provisto un escape del horno de fuego eterno, el infierno. En el caso de Daniel, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y salvó a Daniel de la muerte. El Señor Jesús Él es nuestra provisión de los peligros del pecado que amenazan continuamente sobre nuestras vidas y que a veces no nos damos cuenta de cuántas bendiciones y cuántos peligros nos salvó el Señor. Cuánto nos bendijo, quise decir. La visión de Daniel del final de los tiempos representa al Mesías de Israel, por quien muchos serán limpiados y purificados. Eso está en Daniel 12:10. Él es nuestra justificación, 1 de Pedro 5:21, por quien nuestros pecados a través de su sangre serán llevados y seremos tan blancos como la nieve, Isaías 1:18. Y para finalizar, la aplicación práctica de este libro para nuestras vidas. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, siempre debemos permanecer firmes ante todo lo que sabemos que es lo correcto. Dios nos da la claridad, nos da la capacidad de discernir. Eso estamos hablando mucho en nuestra congregación, ¿verdad? De saber discernir, porque lo importante es saber discernir. Si no discernimos, nos vamos para cualquier lado. Pero cuando sabemos lo que es bueno, lo que Dios quiere y lo que Él no quiere, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dios es más grande que cualquier castigo que pudiera venir sobre nosotros. Ya sea que Dios decida librarnos o no, Él siempre es digno de nuestra confianza. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Él honra a aquellos que le obedecen. Dios tiene un plan y su plan está elaborado hasta el más mínimo detalle. Lo importante es que nosotros estemos dentro de ese plan. Dios conoce, Él tiene el control de todas las cosas, tiene el control del tiempo y del futuro. Todo lo que Dios ha predicho se ha cumplido con la exactitud en la cual fue anunciado. Tengan en cuenta esto. Todo lo que se dijo en el pasado, en las profecías, se ha cumplido con exactitud. Por tanto, debemos creer y confiar en que las cosas que Él ha dicho y ha profetizado para el futuro van a ocurrir exactamente como Dios lo ha declarado. Si Él dice, ciertamente vuelvo en breve, prepárense, es porque Él vuelve. Bien, si el Señor no dice otra cosa, continuaremos la próxima semana con el libro que nos toca. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia.